¿Cómo sabías que me gustan los dinosaurios? Gracias por traerme al museo. Como recompensa a mis exitosos les daré el capítulo 1 de Relatos de Teyvat, donde las mujeres más poderosas y atractivas de Genshin Impact se obsesionan con personas hasta consumirlas en su locura. Espero que les guste, no olviden suscribirse y sin más los dejo con el capítulo. Relatos de Teyvat. Capítulo 1. La arconte más odiada. Durante toda su vida la arconte del reino de Fontaine Furina había sido considerada como una arconte deficiente, pues no se mostraba preocupada por gobernar su reino de forma apropiada y todas las decisiones recaían en el gran dragón de agua Neuvillette. Esto, sumado a que era una celebridad bastante famosa, trajo consigo que todos los habitantes de esas tierras la consideraran algo como una simple mascota que solo servía para generar espectáculo. Esto, para su mala suerte, había estado pasando por más de 500 años, mientras ella investigaba exhaustivamente el cómo salvar a su pueblo de la muerte debido a una profecía antigua de la anterior arconte Focalors. Mientras ella se desvivía por salvarlos en secreto, su pueblo no hacía más que burlarse de ella a sus espaldas. Tras la llegada del viajero, las cosas en Fontaine se habían vuelto bastante animadas, provocando sucesos que nadie esperaba, y en cuanto este se enteró sobre el posible secreto de la arconte, ideó un plan para desenmascararla con el fin de obtener respuestas. Furina trató de guardar el secreto y negarse a hablar, pero esto no hizo más que explotarle de la peor forma posible. Para su mala suerte, esta fue llevada a juicio y tras una humillante lucha fue expuesta como una fraude, quedando rota por haber incumplido las órdenes de la verdadera arconte de Fontaine. Esta quedó prácticamente vacía sin esa promesa, pues su único objetivo en la vida era actuar como una arconte, y al haber perdido ese propósito de vida, ella había perdido toda motivación para vivir, pero lo que más le dolía era la culpa por las personas que no habían logrado salvarse. Después de los acontecimientos, esta fue vista como una mentirosa a la cual todos acusaban de fraude y por ende nadie quería tener interacciones con ella. Esto la hizo sumirse en una espiral de depresión y dolor. Debido a sus acciones fue echada del palacio de Mermonía, por lo que tuvo que pasar de vivir en un palacio lleno de lujos a vivir en un departamento pequeño donde no podía ni tener mascotas. La soledad la atacaba de la peor forma posible, por lo que de vez en cuando solía salir a caminar solo para interactuar con otras personas, aunque estas interacciones fueran dolorosas por los insultos que recibía. Un día, mientras salía para dejar de pensar en su situación, esta iba caminando por las calles del palacio de Fontaine cuando un niño de cabellera castaña se le acercó rápidamente para después comenzar a entablar una conversación. Esta al principio no le respondió, pues pensaba que la estaba tratando de molestar como todos lo hacían, pero debido a la insistencia de aquel niño, esta se detuvo a mirarlo de frente, y al hacerlo pudo ver algo diferente en aquel infante. Su expresión era una gentil llena de admiración acompañada de sonrisa, pero esta no era una falsa o una que denotara burla, sino que solo demostraba una amabilidad pura. «Señor tía, usted es hermosa». Esto sorprendió tanto a la arconte que simplemente comenzó a alzar la voz de lo nerviosa que estaba por recibir un cumplido después de tanto odio. «Furina, disculpa. ¿Por qué estás diciendo eso, niño?», cuestionó nerviosa la bicolor mientras tomaba su distancia. Ante esto el niño se le acercó más y la abrazó, quedando a la altura de su vientre mientras seguía sonriéndole. Furina estaba por apartarlo, pero algo pasó. Su cuerpo simplemente le devolvió aquel gesto de afecto que para ella había significado bastante. Habían sido meses muy duros para ella y ese abrazo había sido realmente reconfortante, pues esa había sido la primera muestra de afecto que alguien le daba en meses. «Furina, gracias, entonces dime, pequeño, ¿cuál es tu nombre?». Este levantó la cabeza mientras aún estaba pegado a ella para poder responder. Viéndola, con una sonrisa contestó, mostrándose realmente feliz de hablar con ella. «Me llamo Mark, jeje, ¿cómo se llama usted?». «Furina, vaya que educado resultaste ser, por ello me presentaré de forma apropiada. Mi nombre es Furina y soy la arconte de esta región». Esta se había mostrado con la superioridad que tenía cuando esas palabras eran verdad. Ante tal derramo de superioridad, aquel niño había quedado fascinado por lo inalcanzable que lucía aquella mujer. «Mark, eso suena genial, pero ¿qué es un arconte?». «Furina, básicamente es la persona más importante de su país y la encargada de protegerlo». «Mark, usted es muy genial, señorita Furina». «Furina, por supuesto que lo soy, después de todo soy una diosa, jeje». En ese momento Mark no pudo decir otra palabra que no fuera lo único que pensaba sobre la arconte de Fontaine. Había sido engatusado por la persona más odiada de su reino. «Mark, asombroso». «Furina, lo sé, soy asombrosa».
Debido a las alabanzas que recibía Furina, poco a poco iba sintiéndose como antes de que su secreto fuera descubierto. Esta se veía viva por primera vez en meses y lo amaba esa sensación de atención que había dejado de recibir por parte de su pueblo. Mark, quiero casarme con usted, diosa. Furina, eso será complicado pues solo un hombre fuerte y genial podría hacerlo, algo como un caballero poderoso de gran renombre el cual pueda llegar a ser un guardia de la realeza que pueda cuidar de mí. Ante esto el niño solo mostró más interés en ella, lo que Furina notaba, esta presentía que aquel niño iba a irse en cualquier momento, por lo que decidió seguir divirtiéndose con él. Mark, entonces cuando sea grande quiero ser uno de ellos para poder casarme con usted. Furina, ya veo, en ese caso te estaré esperando, pequeño caballero, aunque deberás ser increíblemente asombroso para poder estar con una deidad como yo. La bicolor hablaba de forma engreída y con una confianza que hace meses no era vista en ella. Aquel joven le había regresado toda la confianza en sí misma solo por prestarle atención, aunque para su mala suerte su felicidad no iba a durar por mucho tiempo pues la madre del niño había llegado. Madre, Mark, ¿qué es lo que haces? ¿Por qué hablas con esa mentirosa? Gritó aquella mujer mientras se acercaba rápidamente a su hijo para después ponerlo detrás de esta. La sensación de abandono comenzó a apoderarse de la bicolor a la cual le estaban arrebatando a su único fan. Mark, ella es genial, madre. Es la arconte. Madre, ella no es la arconte, hijo. Fue destituida porque ella fingió ser una diosa y nos mintió a todos. No debes acercártele o te volverás igual de patético que ella. La madre del niño tomó de la mano a este y se lo llevó a rastras mientras que la arconte se quedaba parada extendiendo el brazo con algo de duda, pues aunque ella quisiera seguir hablando con aquel niño, las palabras de aquella mujer eran verdaderas. Furina, espero yo, quería pasar más tiempo con él. Al darse cuenta que se habían llevado a su único admirador, la arconte volvió a sentirse igual que antes. La sensación de ser despreciada y rechazada por todos la golpeaba ahora más duro que antes, dejándole saber que siempre sería así y que siempre estaría sola. Jamás iba a poder dejar de sentirse así de sola por culpa de un plan que ella no había ideado. Las acciones de Focalors, aunque bien intencionadas, le habían dejado tan mal psicológicamente que ya no había marcha atrás. A pesar de todo, Furina decidió seguir con su vida, soportando todos los insultos y las burlas que le hacían. Día tras día ella era humillada, pues era realmente inútil para este punto. Había perdido su inmortalidad, su puesto como arconte, y solo tenía una visión que le permitía caminar sobre el agua o invocar criaturas marinas del tamaño de un peluche, pero no era nada del otro mundo. El viajero la había dejado sin nada tras ese juicio, pero por suerte el gran juez Neuvillete le daba una pequeña pensión por sus años sirviendo como arconte. La que alguna vez era vista con devoción y admiración ahora era una triste mujer que por momentos cedía ante el dolor y se recluía en su pequeño departamento. Su vida siguió igual de miserable después de haber perdido a su admirador hace años, hasta que un día, mientras caminaba por el palacio donde antes vivía, un guardia trató de hablar con ella, pero esta pasó de largo de él pues no estaba de humor para ser acosada. Para su sorpresa, este insistió, logrando hacer que ella lo viera. Este guardia en sí se veía torpe y se mostraba nervioso, pero sobre todo emocionado por su presencia. Era un joven de cabellera castaña, el cual a primera vista era algo atractivo, pero no demasiado como para llamar su atención por sí solo. Guardia. Señorita Furina, me alegra verla nuevamente. Me atrevo a decir que sigue igual de hermosa que el día que la vi por primera vez. Aquella voz era conocida para ella, si bien había cambiado y sonaba como la de un hombre. Ella podría reconocer esa voz en específico, pues le había dejado una muy buena impresión. Furina, ¿qué fue lo que dijiste? Cuestionó sorprendida la chica mientras veía fijamente al hombre frente a ella. Este le sonrió gentilmente mientras colocaba su mano sobre su pecho y se inclinaba ante esta. Guardia, dije que luce igual de hermosa como aquel día, jeje. Tales muestras de respeto y admiración le habían confirmado a la arconte de quien se trataba aquel caballero. Este lo hizo enderezarse para verlo con más detenimiento. Furina, espera un momento, ¿eres Mark? Esta pasaba sus manos sobre el rostro del que alguna vez se había convertido en su único admirador. Este tomó aquellas manos, las cuales aún seguían en su rostro, confirmando lo que ella decía. Mark, veo que se acuerda de mí, eso me alegra bastante, señorita Furina. Furina, por supuesto que lo hago. ¿Cómo podría? Al darse cuenta del cómo se estaba comportando la arconte, se avergonzó por dejar ver que lo había extrañado y tomó algo de distancia. Ella se veía extremadamente roja, lo cual no era propio de ella.
Al verlo fijamente por unos minutos, ésta pudo notar que en sus brazos habían cicatrices y su rostro reflejaba una confianza abismal producto de años de experiencia. Fue aquí que la promesa de aquel niño regresó para golpearla sin previo aviso. Casi al instante la bicolor se marchó corriendo hasta su departamento para después encerrarse en su habitación, pues no podía con la vergüenza que sentía. Después de algunos minutos su puerta sonó y se abrió llamando su atención. Por la puerta entró el castaño como si él tuviera toda la autoridad de pasar cuando él quisiera. Furina se ocultó en sus sábanas para ocultar su rostro. Furina, ¿por qué entras como si nada a mi departamento y a mi habitación? Mark, lamento la intromisión en su hogar, pero no me dejó darle la noticia. Tras haber derrotado al abismo junto al viajero y los demás arcontes, fui nombrado caballero de la realeza. Hablé con el juez Neuvillete y me dejó ser su guardia personal, por lo que ahora podré estar a su lado como le había prometido hace años. Furina, espera. Te volviste caballero solo para eso. Este se acercó y se sentó en la cama de su deidad, provocando que ésta se pusiera nerviosa. Mark, en realidad, la verdad es que sí, fue solo para estar a su lado y protegerla. Ante esto la bicolor tomó un pequeño respiro para después ver por primera vez en minutos de forma adecuada a su caballero. Furina, vaya, veo que cumpliste con tu promesa de volverte alguien asombroso para estar a mi lado, aunque me molesta que hayas trabajado con el viajero, es la persona que me lo arrebató mi todo. Mark, en realidad no hablé mucho con él. Conforme fui creciendo supe toda la historia y supe sobre lo que él había hecho, por lo que solo me limité a conversaciones meramente esenciales. Una leve sonrisa apareció en la mujer frente al caballero. Esta soltó las sábanas y se acercó a Mark para después regresarle el abrazo que éste le había dado años atrás, provocando que ahora el sonrojo lo tuviera este. Furina, me alegro de que hayas cumplido tu promesa. Aquel abrazo duró algunos segundos más hasta que la misma Furina se separó para después darse cuenta que aún no había desayunado, por lo que aprovechó que ahora tenía un caballero para ser tratada como cuando era la arconte. Furina, ¿sabes? Ya que estás aquí y que ahora eres básicamente mi sirviente, quiero que me lleves a comer al restaurante Bistrot de Borg. Asumo que Neuvi te debió haber dado dinero para mis gastos. Mark, me temo que no hizo eso, pero con gusto la llevaré y pagaré por su comida. Los ojos de Furina no pudieron ocultar la felicidad que le traía ser tratada como una persona y no como un horrible monstruo. Por sus mejillas cayeron algunas lágrimas, lo cual preocupó a su caballero, el cual la tomó de los hombros asustado. Mark, señorita Furina. Está bien. Furina, sí, jeje, es solo que hace años no me invitan a comer y me sorprendió que tú quisieras hacerlo aún después de saber la historia completa. Ya no soy la arconte, perdí ese puesto después de que todos descubrieran que no soy una diosa. Soy la persona más odiada en Fontaine, por lo que estos años he estado muy sola. También solo he podido comer pasta y macarrones porque no sé cocinar nada más. En cuanto ésta se dio cuenta de lo que había dicho, sus manos cubrieron su boca evitando que siguiera revelando sus problemas. Al instante ésta volvió a ser abrazada por el joven, el cual se veía afectado por lo antes dicho. Mark, señorita Furina, lamento haber tardado tanto en volver a verla otra vez. Si hubiera sabido lo mal que la estaba pasando, hubiera hecho todo lo posible para verla, aunque sea una vez más en estos años. En verdad quería verla lo antes posible, pero no podía verla hasta ser lo suficientemente fuerte o reconocido como para ser digno de estar a su lado. Furina, no te sientas mal, pequeño, lo importante es que estás aquí a mi lado ahora mismo. Esta acariciaba la cabellera del joven mientras le dejaba saber que ahora estaba bien y que podían separarse. Mark, tiene razón, ahora estoy aquí y eso es lo que importa. Espere un segundo, me llamo pequeño. Furina, sí, jeje, no te lo tomes a mal, pero para mí muchos son como niños porque, como sabrás, tengo más de 500 años. Mark, cierto, no recordaba que usted tenía tantos años. Ante esto la mayor se mostró ofendida por tales palabras, por lo que se separó y apartó la vista mientras hacía un pequeño puchero por lo ofensivas que habían resultado ser estas. Furina, no debes hablar así de la edad de una mujer. Por la naturaleza de nuestra relación puedes estar tranquilo, pues lo dejaré pasar, pero que no se repita. Mark, lo lamento, señorita Furina, no volverá a pasar. Furina, eso espero. Por cierto, como ya dije, la naturaleza de nuestra relación es de confianza mutua entre ambos, por lo que no tienes que comportarte con tanto cuidado conmigo. Puedes solo llamarme Furina y no llamarme todo el tiempo señorita. Mark, con que ese es el tipo de relación que tenemos, me alegra saberlo, Furina. Para celebrar nuestro reencuentro vamos a desayunar al restaurante que mencionaste antes.
Furina, me parece una propuesta más que aceptable siempre y cuando tú vengas conmigo. La mayor para este punto ya iba imaginando que en algún momento su caballero hablaría sobre su promesa de desposarla y formar una relación con tintes románticos, a lo cual tras ver cómo era le parecía una buena idea, pues se había robado sus pensamientos por años y ahora al tenerlo a su lado como su protector y confidente, Furina se había dado cuenta de que él era todo lo que ella necesitaba. No iba a encontrar a una persona que la amara o respetara más que él en el mundo, y si ésta le iba a pedir matrimonio ella iba a aceptar con gusto debido al cómo éste la hacía sentir. Sin más, ésta se arregló y salió en una especie de cita, o al menos ella pensaba que lo era, pues durante todo el trayecto hasta el restaurante Mark la llevaba de la mano, lo cual aceleraba el corazón de la bicolor. Al estar prácticamente a unos metros, Furina se separó de su caballero con tal de ir pidiendo una rebanada de aquel famoso pastel del cual solo habían piezas limitadas al día, pero para su mala suerte, al tratar de pasar la cadenera en la puerta le negó el pase a la mayor. Cadenera. Disculpe mi atrevimiento, pero se requiere de una reservación para poder comer en el establecimiento. Esto claramente había sido dicho para no dejar pasar a la de cabellera blanca con mechones azules, lo cual esta tomó con tranquilidad pues ya estaba acostumbrada. Furina, oh, no lo sabía, en ese caso será mejor venir otro día. Antes de que ésta pudiera darse la vuelta, fue tomada por los hombros por su caballero, el cual lucía algo molesto por el trato que recibía la mujer de la cual se había enamorado a primera vista años atrás. Mark, vaya, en ese caso fue bueno que yo sí haya reservado con anticipación una mesa, ¿no es así? Los ojos de la cadenera se abrieron al ver de quién se trataba. Quizás Furina no lo sabía por su aislamiento, pero Mark se había vuelto una gran celebridad en prácticamente todo Teyvat por sus hazañas contra el abismo. Decirle que no al joven caballero era sentenciar su restaurante a la quiebra por la influencia que él tenía, por lo que mordiéndose el labio aquella mujer terminó por dejarles pasar. Furina, vaya que eres alguien asombroso, Mark, no esperaba que ya hubieras reservado una mesa de antemano antes de tan siquiera ser mi caballero. Una sonrisa apareció en el castaño, pues le daba algo de gracia ver lo ingenua que había resultado ser la mujer frente a él, aunque de cierta forma eso solo hacía que él cayera aún más enamorado de esta. Mark, pensé que algo así podría llegar a pasar, por lo que vine unos días antes para hacer una reservación. Ahora, como elegiste este lugar, supongo que vas a ordenar una rebanada del pastel que hizo famoso este lugar y algo de té, ¿no es así? Casi al instante Furina comenzó a toser por la sorpresa que había recibido. No solo su caballero había logrado grandes cosas para poder desposarla, sino que incluso sabía perfectamente qué era lo que le gustaba. Esta aclaró su garganta para después asentir. En cuanto la mayor había confirmado lo dicho, Mark se marchó para poder comprar sus desayunos, dejando sola a la ex arconte, la cual se veía extraña. Su pecho comenzaba a sentir que a este paso ella iba a pedirle matrimonio a él de lo bien que se sentía a su lado. Ella nunca se había sentido de esa forma antes por ninguna persona en sus más 500 años de vida. Su corazón latía rápidamente cada vez que su caballero estaba cerca. No sabía explicarlo, pero sabía perfectamente que esa sensación era amor, o al menos así lo interpretaba ella. Quizás habían sido los años en aislamiento junto al desprecio que recibía constantemente de todos lo que la había hecho quedar enamorada de la primera persona en mostrarle afecto verdadero, pero eso para ella no importaba, o aunque sea ya no lo hacía, pues ella solo quería disfrutar de ese calor en su pecho por lo que sea que le quedara de vida. Luego de unos minutos Mark había vuelto y con él los bocadillos que Furina no había probado en años fueron puestos frente a ella. Junto al pastel habían otros postres que de igual forma eran del agrado de ella. Furina, Mark, tengo una pregunta, ¿cómo sabes tanto de mis gustos? Mark, me apena decirlo, pero durante mis viajes hablé con su señoría Neuvillette acerca de usted. Quería saberlo todo sobre usted y no había mejor persona a la cual preguntarle que a él, ya que ustedes estuvieron juntos liderando Fontaine por años. Furina, eso es interesante. Por cierto, ¿viajaste mucho a través de Teyvat? Mark, así es, combatí al lado de muchos guerreros inigualables y enfrenté enemigos realmente fuertes, incluso estuve a punto de morir en algunas ocasiones, pero la idea de regresar a su lado me daba la fuerza para sobrevivir. El hecho de que Mark la tuviera en tan alta estima dejaba totalmente roja a Furina por la vergüenza que sentía. Era demasiado para su frágilmente el hecho de ser amada, por lo que solo le quedaba ese medio de escape a sus sentimientos. Mark, ¿se encuentra bien Furina? Luce algo roja, lo cual podría ser causado por una insolación, y debido a que usted casi no sale podría ser peligroso.
La preocupación de su caballero le resultaba aún más tierna de lo que ya le parecía, lo cual era como echarle más leña al fuego. Su cuerpo no podía con tanto amor, por lo que terminó por ir al baño para poder estar sola por unos minutos. Una vez allí se encerró y llevó sus manos hasta su rostro, tratando de controlarse, pues incluso sin él a su lado aquel sentimiento no se iba. Furina, dame un respiro por favor, solo llevamos medio día juntos y no puedo dejar de sentirme nerviosa y acalorada, creo que debo pedirle que vayamos más lento o podría morir. Esto era susurrado por la chica mientras veía al suelo, su corazón latía con fuerza y la temperatura en su cuerpo aumentaba lentamente. Debido a esto ella decidió que no se encontraba en condiciones de seguir en su cita con el hombre que le había puesto en ese estado. Al cabo de unos minutos ella salió de los sanitarios y volvió con el caballero para pedirle que regresaran a su departamento. Este comprendió la situación y ordenó todo para llevar y que así la mayor pudiera disfrutar de sus platillos favoritos en la comodidad de su hogar. Tras unas horas ya había caído la noche y la hora de separarse hasta el día siguiente se acercaba, por lo que Furina sentía que otra vez iba a ser abandonada. Esta se encontraba en su cama comiendo la última cucharada del último pastel que habían comprado cuando su caballero le extendió la mano entregándole una servilleta para que pudiera limpiarse la boca. Gentilmente esta fue tomada por la bicolor para después limpiarse. Furina, al darse cuenta que les quedaba poco tiempo para su despedida, terminó por hablar de sus sentimientos con Mark. Esta lo hizo sentarse en su cama junto a ella. Furina, Mark, necesito que hablemos de algo importante. Mark, por supuesto, dígame, ¿qué es lo que la tiene tan preocupada? Furina, esto es difícil de decir para mí, pero en verdad siento algo por ti. Antes de ti nunca me había sentido de la misma forma, por lo que necesito que seas claro con lo que quieres de mí. Con tu posición de héroe de Teyvat, podrías tener a cualquier mujer que quieras, pero aún así estás aquí. Al instante Mark trató de hablar, pero fue silenciado por la mujer que estaba a su lado. Esta quería terminar de hablar antes de que este tomara una decisión y le diera su respuesta. Furina, sabes bien que ya no soy una persona respetada o amada, incluso todos en este lugar me odian y me rechazan la entrada a cualquier sitio. De no ser por ti hoy no hubiera podido probar los platillos que llevo más de 15 años sin comer, así que por favor necesito que me digas si estás dispuesto a seguir a mi lado, aunque con eso pierdas tu posición actual y todos comienzan a odiarte por salir conmigo. Para este punto la ex arconte Furina ya se encontraba sollozando mientras veía sus piernas, pues no quería ver cuando aquella persona que se había robado su corazón le dijera la respuesta que ella ya esperaba por tantos años en soledad. Furina, si no quieres pasar por eso lo comprenderé, pero es mejor que me lo digas ahora antes de que me enamore de ti. Si te arrepientes más adelante no podría soportarlo. Mark, entonces, ¿ya puedo darte mi respuesta? Cuestionó algo ansioso por confesar lo que sentía por la ex arconte. Este se acercó más a la bicolor y terminó con las dudas de aquella mujer que había perdurado en su corazón por tantos años. Mark, no quería preguntarte nada sobre la promesa de casarme contigo porque quería que primero te enamoraras de mí antes de darme tu respuesta y que tú misma me lo dijeras, pero ya que sacaste el tema veo que no podré aplazarlo. Los ojos de Furina se abrieron dejando ver lo sorprendida que estaba por esa declaración, pues no esperaba que admitiera que deseaba casarse con ella de una forma tan sencilla. Mark, Furina, por ti pude vencer al abismo, pude volverme alguien fuerte y reconocido gracias a que tú creíste que iba a poder hacerlo, aunque solo haya sido una promesa infantil sin importancia para ti o sin expectativas verdaderas. Yo siempre hice lo que pude para cumplir y regresar a tu lado. Todo este tiempo no dejé de pensar en ti, así que sí, no me importa perder mi estatus o que todos me odien, siempre y cuando tú estés ahí nada más importa. Casi al instante Furina se abalanzó sobre este para poder abrazarlo con fuerza. Las lágrimas que antes tenían una connotación triste y melancólica ahora eran de una emoción más fuerte y pura, pues estaban llenas de felicidad. Felicidad porque ahora ella no tenía duda alguna, no le importaba la diferencia de edad o cualquier otra cosa que no fuera estar a su lado de ahora en adelante. Ella estaba realmente enamorada de él y con aquellas palabras sabía que ahora podría dejarse llevar por ese sentimiento y emocionarse por ser amada. Al separarse esta lo besó en los labios, sorprendiendo al joven por aquella reacción, aunque en realidad disfrutaba de esto. La chica se subió en las piernas del caballero sin separarse e intensificó aquel beso, volviéndose más pasional, a lo que Mark terminó por cortarlo, pues de continuar no podría contenerse. Furina, ¿por qué te separas? ¿No te gusto? Mark, no es eso, si continuamos no podré parar, por lo que será mejor que nos lo tomemos con calma y vayamos avanzando lentamente. Furina, ya veo. Por cierto, cuando tengas tiempo podrías hablarme más acerca de tus aventuras.
Me gustó escucharlas y mantuve mi interés en todo momento, lo cual normalmente es difícil porque pierdo el interés rápido en las cosas. Mark. Por supuesto que lo haré, le contaré todas mis aventuras. Tras esto Mark le dio un pequeño pero tierno beso a su pareja para después marcharse de ahí y volver a su hogar, mientras que Furina se quedó en cama con una sonrisa, pues por primera vez en toda su vida se sentía con la esperanza de que quizás podría ser feliz. Después de esto ambos siguieron en una relación secreta, pues aún habían varios asuntos que debían tratar con respecto a su futuro, pero cuando se veían planeaban cómo iba a ser su vida. Furina amaba estos encuentros en su departamento, pues mientras todos pensaba que Mark la vigilaba, en verdad solo aprovechaban para pasar tiempo como pareja y para demostrarse su amor mutuo. Los meses pasaron y ya casi llegaba el día en el que iban a hacer su relación pública. Tenían planeado comprar una casa y ambos mudarse a esta para iniciar una familia, pero hubo algo con lo que no contaban, y esto fue que debido a que Mark era un héroe reconocido, las mujeres interesadas en casarse con él no dejaban de llegar. Cada semana este debía reunirse con sus superiores y su familia para negarse a ser trasladado para cuidar de alguien más importante o para rechazar una propuesta de matrimonio de alguna princesa, lo cual era realmente frustrante para su entorno, pues según ellos Mark solo estaba desperdiciando su talento o sus mejores años cuidando de una ex arconte mentirosa. Esto siguió así hasta que un día, cuando Mark y Furina estaban en una cita, este fue llamado por sus superiores, los cuales tenían un importante anuncio. Debido a que estaba en su tiempo de calidad con su amada, este trató de negarse, pero debido a la urgencia tuvo que ir. Para su suerte su prometida lo acompañó, pues no quería regresar a su departamento aún y quería pasar más tiempo con él. Al llegar, a pesar de las miradas, esta siguió a su lado, pues tenía un mal presentimiento y no quería dejarlo solo. Estos fueron llevados a una habitación donde se encontraba la madre de Mark y su superior. Mark. Lamento la demora, pero me encontraba ocupado cuidando de la señorita Furina como me fue encomendado por el juez Neuvillete. La pareja del héroe se encontraba escondida en la espalda de este, pues no podía ver a la cara a su suegra, y menos sabiendo que ella se lo había arrebatado años atrás. Madre. ¿Por qué está ella aquí? ¿Cómo puede tener el descaro de presentarse ante nosotros tan despreocupadamente? Mark. Madre, agradecería que no le hablaras así a la señorita Furina, ella es alguien importante para mí. La sorpresa invadió toda la habitación, pues nadie podía creer que Mark fuera tan frío con su madre y que éste defendiera a la ex arconte. Esto enfureció a la madre del joven, pero decidió dejarlo pasar, pues tenía un plan infalible con el cual liberar a su hijo del denigrante deber de proteger a una mentirosa. Oficial. Mark, te llame aquí porque serás transferido a Inazuma. Nos llegó una petición de unir a tu familia con la familia Kamisato. Ambos reinos ven con buenos ojos que contraigas matrimonio con Kamisato Ayaka, así podríamos mejorar la relación entre ambas naciones. Ante esto la madre del héroe sonrió triunfalmente, mientras veía a Furina. Esta se había quedado en blanco, pues nada la había preparado para esa noticia. Aunque pasa sorpresa de todos, Mark se acercó a estos y pegó su brazo a su pecho para después agachar la cabeza en signo de disculpa. Mark. Lo lamento, pero me tendré que negar. Actualmente estoy comprometido con la señorita Furina y soy feliz estando a su lado. Oficial. Ya veo, en ese caso deberás tomar una decisión. Si continúas con este compromiso deberás renunciar a tu puesto, por el contrario, si aceptas el compromiso con la familia Kamisato podrás conservarlo y podrás ser incluso un noble de alto estatus en Inazuma. Madre. Maldita sea, no pudiste dejarlo en paz. ¿Por qué tuviste que volver a su vida? La madre del héroe estaba sumamente furiosa por ver cómo el futuro de su hijo se arruinaba por querer casarse con una persona tan lamentable y odiada. Esto estaba escalando hasta que sin más Mark miró a su superior y se quitó la insignia que lo acreditaba como caballero de la realeza. Mark. En ese caso renuncio, no pretendo dejar de lado los sentimientos que tengo por Furina ni casarme con otra persona que no sea ella. Sin más, este se marchó dejando sin palabras incluso a la propia Furina, la cual fue arrastrada por su pareja fuera del lugar. Tras unas horas estos estaban en el departamento de la chica para poder hablar tranquilamente. Furina, ¿de verdad vas a renunciar? Trabajaste mucho por ese puesto, Mark. La preocupación en la voz de Furina era clara. Ella sentía que su amado se estaba conformando con estar con ella por alguna clase de obsesión, a lo cual ella no podía dejar de sentirse culpable. Mark. Llegué a ese puesto solo para poder estar a tu lado, ahora no lo necesito porque ya demostré ser digno de estar contigo. Furina. Lo sé, pero la mayor fue silenciada por su prometido, el cual quería dejarle claro algo que ella no podía terminar de comprender incluso después de meses de estar comprometidos.
Mark. No cambiaré de decisión, quiero casarme contigo y tener una familia, mañana veremos qué hacer con nuestro futuro juntos, venderemos mi casa y con eso podremos iniciar una vida juntos en alguna otra nación. Furina, ¿irías tan lejos solo por estar conmigo? Cuestionó al borde del llanto mientras se tomaba de los codos en una especie de posición de seguridad esperando a que éste reconsiderara sus acciones. Mark, ¿qué no hice ya suficiente como para responder esa pregunta? Ante esto la mayor finalmente comprendió los sentimientos de su amado, él estaba completamente obsesionado con ella al mismo nivel del que ella lo estaba por él, fue aquí que Furina decidió dejar atrás toda inseguridad acerca de los sentimientos del héroe y se dejó llevar por su amor aunque este fuera algo que rozaba lo obsesivo. La ex Aconte Furina terminó por hundirse en su relación por lo que ahora solo iba a pensar en el bien de esta sin importarle lo que otros pudieran llegar a pensar de ella incluso si esto significaba que no iba a dejar que Mark saliera de esta en algún futuro. Furina, ok, en ese caso podemos ir a Mondstadt ya que la vida es más tranquila allí y podríamos tener una cabaña donde podamos formar nuestra familia y tú puedas ser un caballero de Favonius, mientras que yo puedo dar clases de teatro, ser mesera o florista. Al ver que finalmente Furina comenzaba a creer en un futuro juntos, Mark decidió decirle la palabra más importante que le podía decir en una situación como esa. Mark. Te amo Furina. De igual forma esta se mostró feliz por escuchar estas mágicas palabras que tanto anhelaba por parte de su caballero, esta lo abrazó y le dio un beso en los labios demostrándole cuánto lo amaba. Furina. Lo sé y me siento amada, por mi parte también te amo. Ante esto ambos volvieron a besarse y terminaron por consumar su amor teniendo una noche íntima, esa misma semana estos vendieron todo lo que tenían y se fueron a vivir a Mondstadt para poder iniciar una vida en ese reino. El camino no fue rápido pues les había tomado unos días en llegar pero al hacerlo estos pudieron comprar un pequeño departamento dentro de la capital. Tras establecerse a los pocos días Mark fue a buscar trabajo dejando sola a Furina la cual se mostraba realmente feliz por este nuevo capítulo en su vida, le había costado aceptar que su caballero la amaba al principio pero ahora lo creía fervientemente, ella sabía que eran almas gemelas por lo que si quería que él se mantuviera a su lado sabía cuál era el siguiente paso en su relación. Debían tener un hijo para estar ligados por el resto de sus vidas, de esta forma Mark no iba a poder irse e incluso si este llegaba a huir aún tendría algo que pudiera seguir dándole el amor y la atención que ella necesitaba. Esa misma noche cuando Mark había regresado con buenas noticias tras haber sido aceptado en la orden de los caballeros de Favonius Furina terminó por acostarse con él con la excusa de recompensarlo aunque ella buscaba algo más al hacerlo. Tras esto pasaron las semanas y Furina había adquirido el hábito de ir por su ahora esposo al trabajo, fue aquí cuando se dio cuenta de algo, había una chica que constantemente buscaba la atención de su caballero. Obviamente esto generó una pelea entre ambos, pues Furina le exigía jamás volver a hablar con ella o de lo contrario habría problemas mientras que Mark veía esto como simples celos y alegaba que eran compañeros de trabajo y no había nada entre ellos. Esa noche por primera vez en su relación habían peleado y Furina había mandado a dormir al sillón a Mark como castigo por hacerla sentir mal, de igual forma aquella noche Furina se despertó en la madrugada con náuseas, dando anuncio de que su anterior plan había sido un éxito pues tenía un retraso y ahora esto era un síntoma de haber quedado embarazada. Al ver que su esposa estaba en esa situación Mark comenzó a tomar distancia, se sentía presionado por ser padre, sin haberlo planeado de forma concisa aún, para él esto aún era pronto pues apenas tenía unos 22 años y le faltaban experiencias por vivir por lo que comenzó a tomar en cantinas, regresando a altas horas de la noche. Esto enfurecía a Furina la cual algunas noches iba por él y lo obligaba a regresar y dormir pues debía concentrarse en subir de rango en su trabajo como caballero y en cuidar de su esposa la cual iba a dar a luz a su hijo. Tras algunos meses viviendo esa misma situación llegó una noche en la cual Mark no regresó a su departamento hasta el día siguiente, al regresar este se veía preocupado y triste lo cual llamó la atención de su esposa. Furina, Mark. ¿Qué fue lo que sucedió? Preguntó preocupada por ver a su pareja regresar en ese estado tras no haber vuelto en toda la noche, este se agachó y abrazó a su esposa para después comenzar a sollozar en su vientre, había hecho algo malo y Furina lo sabía, después de todo ella había seguido a su esposo hasta la casa de su compañera y los había escuchado divertirse mientras ella esperaba afuera de la casa de la chica que se había estado esforzando en robarle a su esposo.
La bicolor no lo confrontó y prefirió que éste se lo contara a ella por su propia voluntad para así regañarlo y después hacerlo prometer que jamás volvería a hacerlo, pero esto nunca pasó, simplemente Mark había vuelto a ser un buen esposo y ella terminó por dejarlo pasar, pues sea lo que sea que haya pasado, este había vuelto a ser el mismo de siempre y ahora regresaba temprano y procuraba ser una buena pareja. Viendo que su vida había vuelto a ser la de siempre, Furina decidió no pensar más en lo que había pasado hasta que una noche, cuando estaba en camino a ver a su esposo, en donde siempre se veían para regresar a casa juntos, una voz femenina se le acercó por detrás y la abordó gentilmente. Al verla de frente era aquella basura de mujer que había tratado de robarse a su amado caballero. Esta trató de pedirle hablar a solas en un lugar menos público, pero Furina se negaba hasta que las palabras "estoy embarazada de tu esposo" inundaron sus oídos. Esto era malo, de ser verdad podría traer problemas a su vida perfecta y podría hacer que Mark se fuera de su lado, por lo que pensó rápidamente en una solución. Para su mala suerte, la única que se le ocurría no iba a terminar nada bien para la mujer que se había metido en su matrimonio. Furina, está bien, vamos a un lugar privado. La amante de su esposo aceptó y fueron al bosque donde nadie las vería. En el camino pudo ver que la inseguridad y el temor de su compañera iban creciendo por la culpa que ella sentía, pero esto no iba a detener el plan que tenía la bicolor. Después de algunas horas ambas estaban lo suficientemente lejos como para ser vistas o escuchadas por alguien. Fue en ese momento que Furina habló. Furina, dime, ¿qué piensas hacer con el bebé? La castaña de ojos avellana bajó la cabeza, pues no podía tan siquiera ver a los ojos a la mujer del hombre al que había estado frecuentando. Compañera, lo lamento tanto, de verdad, voy a tenerlo y planeo irme de Mondstadt para siempre, solo necesito hablarlo con Mark y ver qué es lo que él quiere que hagamos. Quizás podríamos mudarnos todos a la misma casa y que ambas podamos. Una piedra golpeó la cabeza de esta mandándola al suelo. Una de las criaturas que Furina podía invocar había dejado caer una roca sobre su cabeza dejándola inconsciente. Al ver que algo de sangre salía de la cabeza de esta, Furina supo que debía terminar el trabajo, por lo que con sus criaturas formó una especie de esfera de agua la cual colocó en la cabeza de esta. El cuerpo de aquella chica daba algunos leves movimientos buscando aire, pero debido a sus lesiones no había podido hacer prácticamente nada ante su inminente fin. Tras haber acabado con ella, Furina regresó a su hogar algo tarde preocupando a su esposo. Fue aquí que supo que debía jugar la carta que había estado guardando. Mark. Furina, ¿estás bien? Estuve buscándote toda la noche. ¿Dónde estuviste todo este tiempo? La bicolor se mostró indiferente con su esposo para después sentarse en el sillón y fulminar con la mirada a este. Al instante Mark supo que algo malo había pasado y él tenía la culpa. Furina, Mark, tuve una interesante charla con tu compañera de trabajo de la cual jurabas que no debía preocuparme. Mark. Puedo explicarlo, amor, y yo estaba deprimido y Amber me convenció de. Al ver que su esposo estaba aterrado, comenzó a presionar los puntos débiles de este atacándolo. Sabía que si había un momento para ajustarle la correa a su amado debía ser este. Furina, ella me contó todo, Mark. ¿Tienes idea de lo doloroso que fue escuchar que ella tuvo relaciones con mi esposo? Esto derribó todas las defensas del caballero, dejándolo inmune a todas y cada una de las palabras que decía su esposa. Ver que ella estaba furiosa con él y que tenía toda la culpa por ello lo estaba matando. Mark, la lamento tanto haberte hecho esto, Furina. Mark, hablé con ella y me dijo que se iría de Mondstadt. Mi pregunta es, ¿debería irme yo? La bicolor se levantó del sillón, lo cual hizo explotar a su caballero. Este se veía aterrado de perder a su amada diosa. Era claro que Furina lo tenía a su merced y ya solo debía ponerle las cadenas que lo harían terminar por ser un esposo perfecto. Mark, por supuesto que no. Por favor, no te vayas. Furina, ¿qué me asegura que no volverá a pasar con alguna otra compañera? Esta se mostró dudosa y comenzó a exigir pruebas y garantías para poder quedarse y seguir con su relación, a lo cual su esposo se dejó caer de rodillas derrotado. Mark, y yo haré lo que tú me pidas. Este lo miró por encima del hombre y comenzó a caminar lentamente hasta la puerta, amenazando con irse al igual que la amante de su esposo. Furina, no sé si pueda creerte después de esto. Mark, te lo juro, renunciaré, vendré temprano a casa todos los días e incluso podría. Con tan solo escuchar aquella insinuación, Furina sabía a qué se refería Mark. Le ofrecía cortarse su virilidad con tal de no perderla, lo que en verdad a ella no le gustaba, pues otro ambiente en el que él era bueno era en el íntimo, pero aún así ella debía presionar para romperlo mentalmente. Furina, ¿podrías que Mark?
Cuestionó cínicamente la mayor tratando de que este dijera aquella palabra. Este bajó la mirada aún de rodillas y terminó por complacerla. Mark. Podría cortarme, mi miembro. Fue en ese momento que Furina supo que lo tenía solo para ella, su amado caballero ahora solo podría pensar en ella tras haberlo orillado a proponer cortarse su orgullo con tal de conservarla a su lado. Ante esto Furina se acercó y se agachó hasta tenerlo casi de frente para después tomarlo del cabello y jalárselo obligándolo a verla directamente. Furina, no será necesario, sin eso no podríamos tener más hijos, quiero que entiendas que si llegas a fallarme de esa forma otra vez me iré y jamás me volverás a ver a mí o a nuestro hijo, ¿entendido? Mark, ese sí. Juro que jamás volverá a pasar amor, te lo prometo. Ladró como un perro a su amo pidiendo que éste se quedara a su lado. Mark no iba a volver a buscar a otra mujer que no fuera Furina mientras que ésta ahora podía sentirse totalmente feliz pues su amado no podía vivir sin ella y ahora cumplía con volver a tiempo y no tomaba una sola gota de alcohol. Tras esto ambos tuvieron otros 2 hijos y Mark había resumido su vida en trabajar y volver a casa para estar con su esposa y ayudarla en lo que ésta pudiera llegar a necesitar. Ante esto Furina estaba segura de que había alcanzado su final feliz, pues ahora estaba casada con un héroe de Teyvat, tenía 3 hijos y vivía en un lugar donde podía ser libre de ser quien era sin el odio de los demás y sin que fuera juzgada por su pasado. Después de algunos años prácticamente para ambos había sido un final feliz pues habían alcanzado sus metas y vivían cómodamente pues Mark había logrado ser uno de los mejores y más fuertes en la Orden de Favonius y habían logrado comprar una casa más grande en la parte exterior de la ciudad. Sus hijos habían terminado por ser aventureros como su padre y siempre iban a verlos cuando estos tenían tiempo libre por lo que incluso tras varios años su casa estaba llena de energía. El fin. Y hasta aquí el capítulo de hoy mis exitosos, espero que les haya gustado, si fue así dejen su like y comenten para más vídeos, y sin nada más que decir iré a la sección de reptiles marinos.